Déjame comenzar a grabar. Aquí estamos. ¿Puedes visualizar la presentación? No, Misa, No, no me sale nada. espérame tantito. La tecnología. Un segundo, ¿eh? Ahora, Sí, ahora sí ya. perfecto. Um, Elisa, en tu presentación puedes ver que se esté grabando un puntito rojo. Pues me sale arriba la cámara en rojo. Ah, ok. Entonces yo creo que Sí, sí. lo que pasa que mientras estoy presentando no puedo ver si se está grabando, pero bueno, creemos que sí. Como te decía, bueno, pues bienvenida Elisa, es un gusto para mí poder compartir contigo el tema del día de hoy. Es septiembre 18 y bueno, pues la clase que tenemos preparada para hoy se llama Cultura Organizacional. Y para ello me gustaría preguntarte qué te imaginas que tenga de contenido este título. ¿A qué te suena este título? Pues supongo que son como todas, ay, no sé, las, como, no sé, las tradiciones, las dinámicas, los conceptos que se tiene dentro de una organización Ujú, para que conforme a una organización. claro. Sí, bueno, pues hablamos de cultura organizacional como un conjunto de valores, de creencias, de normas, como tú decías, tradiciones, comportamientos, actitudes y todo lo que prevalece en una organización. Y ese conjunto de creencias o de comportamientos pues a veces son para bien y a veces pues también son para mal. Entonces, digamos que es la identidad colectiva que definen cómo los empleados y líderes interactúan entre sí, así como los clientes, los proveedores y otros stakeholders, que son todas las partes interesadas. Ahora, esas creencias, pues también, digamos que las creencias es lo que, las conductas que tiene la gente y que, bueno, de ahí van a definir con qué cultura se va a desenvolver la empresa, para que impacte en los resultados o en sus metas, sus objetivos y sus propósitos. Entonces se puede decir que en todas las organizaciones se vive una cultura, eh, pero una cultura de valores y a veces no somos tan conscientes de ella, ¿no? Nos vamos adaptando a esas nuevas culturas. Por ejemplo, aquí en San Juan, bueno, pues no sé si conoces más o menos el contexto, es una zona industrial básicamente. Entonces ahí nosotros tenemos ese vivo ejemplo como este como ciudadanos o como habitantes de aquí de San Juan, pues que hay empresas japonesas con toda su cultura y con todas sus creencias y normas. Y bueno, pues también tenemos empresas americanas, empresas mexicanas, por supuesto. Entonces cada una tiene su propia organización en base a su cultura, a sus creencias. Y bueno, pues eh, hablando de cultura, ¿no? Decimos que es un conjunto de creencias, pero ¿creencias de qué? Bueno, pueden estar relacionadas con la parte de desempeño de tus empleados, cómo hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte interna. Eh, Imagínate, por ejemplo, una empresa o una organización que tiene, que se dedica, por ejemplo, a la creatividad, a la publicidad, ¿no?
Entonces, ¿cómo va a ser su desempeño de los empleados de ese tipo de empresas? Por ejemplo, ellos tienen que tener mucha innovación, tienen que tener este sentido del humor, creatividad, un ambiente lúdico, por ejemplo. Eso va a hacer que su desempeño, cómo hacer las cosas, fluya de mejor manera, ¿no? Ahora imagínate, por ejemplo, una empresa de tanques o de contenedores para, por ejemplo, tinacos para una casa. Pues, ¿cómo van a ser las cosas en esa empresa? ¿Cuáles van a ser su forma de hacer las cosas? A lo mejor su política va a ser economizar, la mejora continua, la excelencia de las operaciones, eh, evitar tener austeridad en su producción, optimizar tiempos. Entonces, el cómo hacer las cosas también tiene que ver con la organización y el giro, ¿no? De ahí, pues, la conducta de la gente. Eh, ¿Cómo te imaginas que sea la conducta de la gente, por ejemplo, en una empresa automotriz o en una empresa, por ejemplo, Google? A lo mejor puedes visualizar esos dos panoramas, cómo se comportaría la gente en esos dos escenarios, Elisa. Pues, o sea, la de Google no la he experimentado, pero he escuchado bastante de cómo se supone que es dentro. Ajá. Em, pero la automotriz sí la he experimentado y hay un ambiente competitivo. Uh-huh. O sea, es distinto. A lo mejor ahí, por ejemplo, la cultura dentro de la empresa es que todos tienen que dar su máximo y que es como es una dinámica muy independiente. O Uh-huh. sea, obviamente a la empresa le conviene que vendas y vendas y vendas, pero uno como trabajador a lo mejor no te conviene tanto apoyarte de la otra persona porque se baja la comisión o tendrías que repartirla. Uh-huh. Entonces, es distinto, siento que a lo mejor puede llegar a ser un poco tenso. Exacto. Este, y la de Google, lo que he escuchado es que es como justo mantener un ambiente lo más amigable posible para mantener el bienestar tanto físico como mental y emocional de los trabajadores para que puedan dar su máximo desempeño. Y, y pues por eso tienen estas zonas, por ejemplo, Uh-huh. para librar estrés, comida y bebida disponible, lugares cómodos donde Sí. trabajar, Uh-huh. y este tipo de cosas, bien distinto. Exacto. Entonces, fíjate cómo esa conducta de la gente puede variar de una empresa a otra y todo deriva de la cultura, ¿no? Y de lo que quieran, el impacto que quieran tener en los resultados los líderes de la organización. Entonces, precisamente ponía yo esos dos ejemplos como ¿cómo se puede decir? Los extremos, porque así como la empresa automotriz, por ejemplo, también lo comento por experiencia, tiene sus tiempos muy marcados, su prevención de posibles fallas en la operación y están cuidando cada segundo de la producción, ¿no? En cambio, pues en el otro ambiente, pues hay cierto sistema de relajación porque tiene que haber una creatividad y una innovación en en el producto que al final van a llevar a cabo los que trabajan en Google. Ahora, eh, ¿cuál sería la cultura ideal? Pues no hay como tal una cultura ideal para cada organización. Más bien es aquella que la organización necesita para alcanzar sus estrategias. Eh, los ejemplos que comentábamos ahorita pues son eh, prácticamente lo que yo te decía hace rato. También depende de esa organización, el management, el manager, el que esté a la cabeza,
y de su contexto, ¿no? Pero sabemos que las personas de Asia, por ejemplo, tienen una cultura de cero pérdida de tiempo, hacerlo bien a la primera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo la cultura debe de ayudar a impulsar la estrategia. Eh, por ejemplo, si se conoce la estrategia, la cultura va a ser como el arco que impulse y que haga que se llegue a la meta. Entonces, la cultura en realidad ayuda a impulsar la estrategia mediante los resultados, el mercado, el trabajo en equipo, porque, eh, por ejemplo, en este caso vamos ya a la parte humana, el líder va a ser una pieza clave para llevar a la estrategia. Déjame aceptar a una persona que creo que va a entrar a la clase. Um, Aquí, permíteme. Permitir. Uh-huh. Adelante, Merariola. Hola, Miss. Hola, bienvenida. Merari, estamos ya en la clase. Voy a continuar con la clase y al final de esta pequeña presentación haremos a lo mejor comentamos por lo que no hayas podido escuchar, ¿sí? Espérame tantito, nada más que estamos grabando. Un segundo. Estábamos hablando de cómo la cultura ayuda a impulsar una estrategia de lo que es tu base, ¿no? Tu meta, tu objetivo a alcanzar. Entonces, decíamos que, bueno, así como la estrategia o la cultura ayuda mucho, pues también hay que ver a qué le presta atención el líder, la persona que va a dirigir la organización. Hay líderes que le prestan atención al resultado. Uh-huh. Entonces, se van ahora sí que sobre el fin, pero también hay otros líderes que le prestan atención al mercado, que andan viendo cómo anda la competencia, cómo andan los precios, y entonces son como más enfocados a la mercadólogos propiamente. Hay líderes que le prestan mucha atención al trabajo en equipo. Entonces, en ese tipo de organizaciones pues hay mucha comunicación, mucha interacción, pero bueno, al final pues la cultura que entrará en la empresa es aquella donde el líder pues esté dispuesto a dar el ejemplo y la atención requerida. Uh-huh. Entonces, la clase pasada veíamos cómo hay diferentes modelos o tipos de líderes y de ello depende pues cómo van a dirigir la organización. En ese sentido, pues el otro día, en la clase pasada comentábamos cómo no puede ser un líder no está casado con un solo modelo de liderazgo. Puede ser a lo mejor en un momento dado que el líder se enfoque en los resultados, pero también se enfoque en el trabajo en equipo o también en el tipo de mercado. Entonces, a veces hay esa dualidad o esa combinación pues sí, de personalidades, dependiendo de la necesidad que esté pasando la organización. Así que, como les decía, un líder tiene que saber, sobre todo si tiene que tener la meta bien definida para poder llegar al objetivo, ¿sí? Ahora vamos a revisar, hablando de la cultura, 10 cosas muy importantes
que tiene que tener una organización o el líder tiene que desarrollar en todas las personas a su cargo. Y la primera es los valores, ¿no? Que esos valores de la empresa sean los tuyos, porque si no comulgas con los mismos valores, probablemente no te vas a sentir a gusto en esa organización, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante que cuando tú vayas pues, a contratar o te vayas a contratar para una empresa, revises esa, esa parte, los valores. eh, la segunda parte es la búsqueda. Eh, ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu búsqueda personal o de crecimiento para desenvolverte en una empresa? O si tú eres el líder o el gerente de esa empresa, ¿cuál es tu búsqueda hacia el exterior, ¿no? Sabemos que con el tiempo, pues, ahí se da esa transición, esa evolución, porque a lo mejor en un momento dado tu búsqueda es una, pero va a evolucionar. Con el tiempo vas a ir cambiando, vas a evolucionar y a lo mejor lo que al principio te movía, después ya es otra cosa, ya no es lo que tú estabas buscando. Eh, Otra cosa importante de la cultura es la constancia. La constancia te va a hacer como sea líder o como parte de la organización, eh, que hagas un buen rol en el ámbito laboral en el que estés instalado, ¿no? Dependiendo de ese organigrama, que tu constancia te lleve a ir escalando. Pero bueno, en esa constancia pues también a veces vemos destellos de logro, ¿no? Tú cada vez quieres un poquito más y, y quieres ir llegando a esas pequeñas metas que te pones y bueno, la constancia es también eh, parte de las metas tiene que ver con las metas tanto propias como de la empresa, ¿no? Ahora vamos con el punto 5, hay que renovarse y puse la palabra reenergizarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, vamos a ver cómo tú te adaptas por ejemplo, a veces a la adversidad y te vuelves hasta resiliente, ¿no? Y en esa resiliencia pues tienes la capacidad de salir adelante ante algún fracaso, no siempre como que los proyectos de repente no siempre salen bien a la primera, a veces surgen pequeñas fallas